y hemos escuchado el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. Y este Evangelio nos da unas grandes enseñanzas acerca de este apóstol San Bartolomé, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas. Lo hemos encontrado Jesús, hijo de José de Nazaret. Felipe le anuncia esta buena nueva a Natanael, o sea, Bartolomé. Hemos encontrado a Jesús. Los apóstoles encontraron el tesoro más grande. Encontraron a Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. ¡Qué fortuna tan grande! Y por este tesoro fueron capaces de abandonarlo todo. En ellos se cumple la afirmación del apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. El que tiene a Cristo nada le falta, todo lo tiene. El encuentro con Jesús, cambió totalmente sus vidas, su manera de pensar, su manera de obrar, de vivir y de relacionarse con los demás cambiaron. Y eso es muy cierto, mis hermanos. Todas las personas que a lo largo de la historia han tenido un encuentro personal con Jesucristo, han vivido un proceso de conversión muy serio y radical que los ha llevado a un cambio total de mentalidad. Mis queridos hermanos, nadie se encuentra con Jesús para seguir siendo el mismo. Este encuentro me debe llevar todos los días a ser como Jesús y a obrar como Jesús, es decir, me debe llevar a imitar su vida y me debe llevar a amar como Él amó, a perdonar como Él perdonó, a servir como Él sirvió, a entregarse como Él se entregó. Ven y verás, ven y verás. Esta es la invitación que Felipe le hace a Natanael Bartolomé. Ven y verás. Felipe desea que Natanael también conozca a Jesús. Esa es la actitud de muchos cristianos, mis hermanos, enamorados verdaderamente de Cristo. El que está enamorado de Cristo enamora a los otros. El que está enamorado de Cristo enamora a los otros. El que está convencido del amor de Dios convence a otros. Felipe quiere que Natanael viva una experiencia distinta con Jesús y por eso lo invita a ver al Mesías. Lo invita a ver al Mesías.
Y muy seguramente, mis hermanos, también usted y yo debemos hacer que muchos hermanos nuestros se encuentren con Jesús y constantemente irles invitando a seguir las huellas de Jesús. A otros, quizás en algún momento de su vida, han perdido el rumbo y necesitan personas como Felipe que les ayuden a cambiar su pensamiento, su manera de obrar, su manera de actuar. Por eso es importante reconocer que tú y yo estamos llamados a ser otros Cristos en medio de tantos que andan en la oscuridad y que necesitan ver a Jesús y que necesitan encontrarse con Jesús. Dicen por ahí que las palabras se las lleva el viento, pero que el testimonio arrastra. Uno arrastra a los demás con el testimonio de vida, siendo uno coherente. Así es, mis hermanos, muchos han retomado el caminar con Dios gracias al buen ejemplo de muchos sacerdotes, religiosos, religiosas, y también gracias a muchos laicos bien comprometidos. Pero también pasa todos los días lo contrario. Muchos han abandonado el camino del Señor a causa del mal ejemplo de muchos bautizados. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael, Bartolomé, profesa la fe en Cristo Jesús y su experiencia de encuentro con Jesús lo lleva a hacer esta profesión. Natanael reconoce en Jesús al Mesías, al Hijo único de Dios, al Rey de Israel. Solamente una persona enamorada de Cristo puede hacer su profesión de fe en el corazón y con el corazón, así como lo hizo Natanael. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Muchos hacemos profesión de fe en Cristo Jesús, pero solo de palabra, de labios para afuera, ya que nuestra vida no concuerda con lo que profesamos. En Natanael no pasó eso. Por eso Jesús se atreve a decir de él lo siguiente: ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Hermanos, esforcémonos por vivir una vida auténtica y coherente, a imitación de Natanael. Esa es la mejor manera de evangelizar, esa es la mejor forma de mostrarle a otros a Jesús. Los demás quieren ver en usted y en mí el rostro de Cristo. No les mostremos a los demás
No les mostremos a los demás un rostro desfigurado o adulterado de Cristo con nuestro mal ejemplo. Que nuestras palabras, nuestras miradas, nuestras actitudes y comportamientos sean un reflejo vivo del amor de Jesús. Qué bonito sería tratar de conseguirse un libro muy hermoso, un libro que lo ayuda a uno a encontrarse con Cristo, y que seguramente ya muchos lo tienen, y hay que leerlo y releerlo y ponerlo en práctica. La imitación de Cristo. La imitación de Cristo. Es un libro hermoso que lo puede conseguir en las librerías religiosas. La imitación de Cristo. Y este libro, léalo todos los días. Un pedacito, algo, lea algo. Y te aseguro que te ayudará muchísimo a crecer en la amistad con Jesús y a ser y a obrar como Jesús. Muchos santos lo tuvieron a lo largo de toda su vida como libro de cabecera. La imitación de Cristo. No es muy costoso. Vale la pena la inversión. Entonces, ya te encontraste con Jesús. Has llevado a otros a un encuentro verdadero con Jesús. Podría decir Jesús de ti lo mismo que dijo de Natanael: ahí tienes a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Jesús, tú eres mi único Dios, mi único Señor y mi único Salvador.